Hola a todos, bienvenidos a Voz en Cuello, Habla y no calles. El día de hoy vamos a recordar uno de los eventos más hermosos de aquellos tiempos en los que Jesucristo se encontraba entre nosotros y estaba específicamente en una etapa de transición, recordando la historia bíblica y uno de los acontecimientos más importantes, me atrevería a decir el más importante de la historia de la humanidad, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y pasados 3 días de que lo matan, él resucita y entra en una serie de labores. A partir de ese momento se nos revela en una de las cartas del apóstol Juan que por lo menos cerca de 40 días se estuvo apareciendo después de su resurrección a varios de sus discípulos, a varios de los apóstoles y a varios de sus amigos. Dentro de esta serie de encuentros a lo largo de estos 40 días, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21, se nos narra una de las historias más emocionantes y reveladoras en las que el Señor Jesucristo tiene un encuentro tipo despedida, afirmación, podríamos decir, con algunos de los apóstoles. En Juan capítulo 21 se lee lo siguiente. Dice el versículo 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Nos vamos a situar en nuestra historia al lado del mar. Imaginemos una costa de lo que es, o de lo que era en aquel entonces el mar de Tiberias, un mar como solamente se podía ver en Asia Menor, que es donde se encontraba el pueblo de Israel, actualmente Palestina y etcétera. Y dice que se manifestó de esta manera, dice el versículo 2 del capítulo 21 de Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. O sea, pasó todo un día en esa playa, están junto al mar y no pescan nada en todo el día. Y luego, dice el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, la red, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, o sea Jesús, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Como toda la gran historia de la Biblia, el poder de lo que está sucediendo aquí recae en el contexto de lo que había sucedido antes y de lo que estaba por suceder después. Es importante comentar para aquellos que se introducen por primera vez a una de las historias bíblicas que esto que estamos leyendo viene apenas pasando la crucifixión de Jesucristo. Ya habían pasado por lo menos 3 días, y es importante aclarar que una de las cosas más importantes que hay que entender respecto a cómo se sentían los apóstoles,
Pedro, Juan, Tomás, entre otros de los que están aquí narrados, es que ellos en este punto se nos describe en la Biblia en diferentes pasajes que se encontraban un tanto tristes, naturalmente. Es cierto que se nos dice en los evangelios que Jesús varias veces ya les había advertido a los apóstoles que él iba a ser crucificado, que él ya había anunciado su muerte, dándoles a entender que era el propósito por el cual él había venido. A pesar de que era una tarea difícil y una labor imposible para cualquier persona común y ordinaria, Jesucristo, cumplido el propósito por el cual Dios el Padre lo trajo y vino aquí al mundo entre nosotros, fue y pagó en la cruz de una manera cruenta y terrible para salvar a toda la humanidad de la condenación de sus pecados. Ahora bien, es importante recordar que respecto a los apóstoles, antes de esta aparición, de este encuentro con Jesús, se nos narra cómo es que fue el momento en que se originó todo el agresivo momento de la crucifixión que inicia con el arresto de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y es en ese momento en donde se encontraban cerca de él sus discípulos, sus apóstoles de Jesús, pero específicamente tres de ellos, que es Juan, Jacobo y Pedro, que cuando leemos los evangelios vemos que ellos eran específicamente los tres más allegados al Señor Jesucristo. Y Pedro, previo a lo que iba a ser el arresto y toda esta situación complicada y emocionalmente estresante, le había dicho a Jesús: si me es necesario morir, lo haré, pero no te dejaré. Y Jesús le dice que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Entonces se nos narra en el Evangelio de Lucas cómo es que después del arresto pasan varias horas y Pedro, todos los demás huyeron, pero Pedro sigilosamente estuvo de cerca de él y de todos los alguaciles romanos y de los escribas y fariseos que estaban ahí también, de alguna forma incitando a que todo esto se llevara a cabo. Y dicho y hecho, como el Señor Jesucristo lo mencionó, en un momento en el que Jesús ya había sido entrevistado por las primeras autoridades romanas y judías, unas personas que estaban cerca de Pedro le comentan: oye, ¿no eres tú de los discípulos de Jesús? Porque la forma de hablar de Pedro ya le delataba, ¿no? Y bueno, paréntesis, qué interesante que la gente que estaba cerca de Jesús era inmediatamente caracterizada por su forma de hablar, no por sus vestimentas, no por un símbolo religioso que tuvieran, sino por su forma de hablar, o sea, por un cambio real y genuino que Jesús generó en sus vidas y en su manera de pensar, el cual se evidenciaba a través de la forma en que practicaban y cómo vivían y cómo se expresaban. Cierro paréntesis. Entonces Pedro niega al Señor Jesucristo a causa de todas estas acusaciones por temor a que también le hicieran algo. Y en ese momento sale Jesús. El Evangelio de Lucas revela cómo tienen ahí una mirada que cruzan Jesús y Pedro a la distancia. Y entonces Pedro sale de aquel lugar y llora amargamente tras haber negado al Señor Jesucristo 3 veces. Pasados días y todo lo que es el terrible momento de la crucifixión, terrible para el Señor, pero glorioso para toda la humanidad, pues gracias a lo que hizo Jesucristo es que tenemos libertad, como dice las cartas de Pablo, libertad a esta salvación tan grande. Tenemos entrada a esta salvación tan grande al creer en el sacrificio de Cristo. Después de eso, pasan 3 días, viene la resurrección de Jesucristo. Y después, no se nos dice exactamente cuántos días suceden después, pero después de esto viene este encuentro en la playa. Entonces, digamos que la memoria, ¿no?, de Pedro, por lo menos, y de otros de los apóstoles respecto a lo que vivieron anterior a Jesús, no era algo precisamente idóneo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, consideremos que Jesús había capacitado a estos 12 apóstoles por lo menos 3 años, estando con ellos, viviendo con ellos, comiendo con ellos, bromeando con ellos, y todo esto
desarrollándolo cerca de estos 12 hombres, ¿no? Todo el ministerio y la labor tan impresionante que hacía el Señor Jesucristo. Con miras a que ellos iban a seguir con esa gran misión y con esa gran labor de enseñar y de transmitir las verdades eternas y celestiales que Jesucristo enseñó, pero ahora lo iban a hacer ellos. No obstante, en el momento en que termina la capacitación, no hubo un cierre, ¿no? No hubo un momento en el que Jesús los juntara y les dijo, hasta aquí se ha concluido su capacitación, va a pasar esto y yo espero que ustedes hagan esto y aquello y aquello y aquello. La única instrucción, ¿no?, que les había dado era que permanecieran juntos y que esperaran la manifestación de aquel que Jesús iba a enviar, que todavía no les revelaba del todo, no les explicaba del todo que iba a ser el Espíritu Santo, pero les decía que aquel Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 20, Jesús dijo que el que reciba al que él iba a enviar, también lo recibe a él. Y el que lo recibe a él, recibe al que lo envió. Ahí donde vemos uno de los versículos más claros acerca de la Trinidad, ¿no? De cómo eh, son uno, Dios, el Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Es innegable ese hecho en la Biblia. Y después de esto, viene esta parte en la que arrestan a Jesús y se termina de alguna forma, podríamos llamar abrupta, aunque ya Jesús les había advertido que eso iba a pasar, pero se termina esa capacitación, se termina ese estilo de vida que habían llevado con Jesús por lo menos 3 años, separándose de sus familias, porque vivían, era como un campamento de 3 años, ¿no? Vivían con Jesucristo y si de repente pasaban cerca de sus aldeas o de su ciudad donde ellos pertenecían, pues seguramente había algún contacto con sus familiares, etcétera, pero era una capacitación 24/7 con Jesucristo y se termina abruptamente porque matan a Jesús. Ellos quedaron devastados y es así como los encontramos aquí en Juan capítulo 21. Estaban tristes y es curioso ver que no regresaron cada uno a sus distintas vidas previas a que Jesús los llamara. Seguían juntos, pero no tenían un sentido de dirección, no tenían en claro el seguir con la encomienda de Jesús, no tenían en claro muchas cosas que Jesús les había dicho que debían hacer. Y sin duda estaban emocionalmente abrumados, tristes de que ya no estaban con su maestro, ya no estaban con Jesús. Y es que hay que considerar el sentido de pertenencia y la conexión emocional que debieron haber generado con Jesús a lo largo de estos 3 años. Es innegable el el hecho de que ellos estaban profundamente vinculados emocional y espiritualmente con Jesús tras haber dependido de él esos 3 años y ver a ese hombre que era Dios humanado, parar la naturaleza con la autoridad de su voz, haber visto cómo aparecía de la nada alimento, panes y peces para 4,000 y luego para 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Ver cómo ese hombre tenía la autoridad para transformar a las personas que estaban enfermas, restaurar miembros de cuerpos dañados y mutilados, darle vista a los ciegos, darle la facilidad de movilizarse a las personas que eran cojos, que eran mancos, sacar demonios de las personas, tener autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sin llevar Jesús como parte de sus pertenencias una tarjeta de crédito, débito, Mastercard ilimitada para poder pagar todo lo que necesitaban en esos 3 años, entiéndase la ironía, nunca les faltó nada, porque todo, todo, todo al final lo proveía Jesús de una forma u otra. El sentido de Jesús para ellos se volvió en esos 3 años de trabajo, se volvió su seguro social, se volvió su pago quincenal y semanal, se volvió su seguro médico, se volvió la seguridad de su vida, entiéndase la ironía. Jesús se volvió su todo en esos 3 años y se les quita, se les arrebata. Jesús muere, es crucificado. Y aquí en Juan capítulo 21 vemos cómo se encontraba ese grupo. Y se nos narra cómo se acercan al mar de Tiberias
y van a desarrollar pues, la labor que habían aprendido, que es el pescar. Sin duda tenían hambre y en ese momento, con todo y el agobio emocional o la incertidumbre o la tristeza o la depresión, como quieras llamarlo, dijeron, pues vamos a pescar. Muchos de ellos eran pescadores de oficio, la mayoría me atrevería a decir. Y en ese momento sucede algo bien impresionante, porque se nos narra que todo ese día, o por lo menos hasta la noche, no habían pescado nada. Y entonces aparece Jesús, que en ese momento no identificaban que era Jesús. Y desde la orilla, Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Seguramente ellos pensaron, pues es un hombre que está pidiéndonos algo de comer, y pues le dijeron no. Y entonces Jesús les da una instrucción de lejos, seguramente gritándoles, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esto es muy relevante para la historia específicamente de Pedro, porque es precisamente en este punto, hace tres años en el pasado de Juan capítulo 21, cuando Jesús se acerca a Pedro, y aunque Pedro ya había oído de su fama, aún no había seguido a Jesús, y Jesús no lo había llamado directamente ni lo había convertido en uno de sus apóstoles. Y entonces se aparece Jesús en una playa semejante a esta de Tiberias, y ve a Pedro junto con otros pescadores desarrollando su oficio, y se nos narra que Pedro, esto se está narrando en los evangelios, que Pedro no había pescado nada y que ya todo el día no había pescado nada y que ya estaban sumamente cansados porque no habían encontrado nada, tirando las redes al mar desde la barca. Y entonces Jesús se acerca y dice que lance la red a la derecha y que hallará pescados. Se acerca de una manera muy súbita, muy casual, como lo estamos viendo aquí en Juan 21, y Pedro, identificando a Jesús, porque ya en aquel momento ya era famoso, dice, no hemos hallado nada en toda la noche, más en tu nombre, más por tu palabra, echaré la red. Y dice la palabra de Dios en onar en los evangelios, que lanzan la red y que era tal la cantidad de peces que había hallado en ese punto que no podía sacar la red del agua y que tuvo que pedir ayuda a sus compañeros. Pide ayuda y me imagino hay un cuadro en el que están varios hombres fuertes y curtidos tratando de sacar la red de tantos peces que había ahí chapoteando en el agua, y en un momento en el que todavía ni siquiera habían sacado la red, Pedro, al darse cuenta del poder, de la autoridad, de la omnisciencia, del personaje y de que Jesucristo definitivamente no era un hombre cualquiera, dice la Biblia que se arroja al mar, llega a la playa, se pone de rodillas y le dice a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le responde, desde ahora serás pescador de hombres. Y es ahí en donde llama a Pedro. Entonces es básicamente un espejo, ¿no? De aquel cuadro. Entonces Pedro inmediatamente, volvemos a Juan capítulo 21, han pasado 3 años y miles de aventuras con el Señor Jesucristo. Volvemos a Juan capítulo 21 y el cuadro es similar. Es inevitable que Pedro piense en que no es coincidencia que esto esté pasando porque aparece una persona aparentemente pidiendo comida. Pedro le dice, no, no hemos atrapado nada. Jesús le dice, echa la red a la derecha de la barca y encontraréis. Echan la red y nuevamente dice Juan capítulo 21, versículo 6, que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7 dice que Juan le dice a Pedro que es Jesús y que la reacción inmediata de Pedro es ponerse las ropas de las que se había despojado para hacer la labor, se ciñe, o sea, se amarra bien ahí los pantalones y se echa al mar para acercarse a la playa y estar con Jesús. Cuando llegan a tierra, ven que Jesús ya tenía preparadas en la orilla, dice el versículo 9, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y entonces Jesús les dice, traigan los peces que acaban de pescar. Pedro y todos los demás ahí empezaron a obedecer y nadie se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Porque sabían que era Jesús. Y entonces empiezan a comer.
¿Cómo se presenta Jesús a veces en nuestras vidas? Veo un patrón que se repite aquí en Juan capítulo 21 en comparación con el primer encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo cuando lo llama, y por lo menos hay 4 cosas que veo en esto. La primera de ellas es que Jesús se acerca. Jesús se acerca a Pedro en aquel momento cuando Jesús se acerca para llamar a Pedro, y esto lo podemos encontrar en Mateo 4, 18 al 22, y en Lucas capítulo 5, cuando le dice Simón Pedro a Jesús: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Esto lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 18, y lo vemos narrado también en Mateo capítulo 4, 18 al 22. Y vemos un espejo de este cuadro en Juan capítulo 21 en ambos momentos de lo que estamos ahorita estudiando. Jesús repite el mismo patrón, se acerca el Señor Jesucristo. Esa es la primera cosa que hace, se acerca. Y se acerca también a nuestras vidas, de diferentes formas, de diferentes maneras. Cuando alguien se acerca con nosotros y nos habla cualquier sabiduría de la Escritura, de la palabra de Dios, llámese un familiar, llámese a un desconocido que en el centro de la ciudad se nos acerca y nos empieza a hablar de la Biblia de Jesús, llámese cuando vamos a una iglesia a escuchar de la palabra de Dios, a una iglesia de sana doctrina, cuando alguien es Jesús acercándose, y ahí tenemos una oportunidad. Pero es interesante que no solo el hecho de que Jesús se acerque a la vida de alguien es lo que produce esto que sucedió en el corazón de Pedro. El cambio de mente, el cambio de vida, el cambio de mentalidad, de bien a mal, de oscuridad a luz. Hace falta seguir una indicación. Y es que esto es lo que hizo Jesús tanto en el capítulo 21 como en Lucas y Mateo, en este primer encuentro que tuvo con Pedro. Porque inmediatamente de que se acerca a Jesús, Jesús plantea una situación. Una situación que aflora la imposibilidad del hombre respecto a ciertas circunstancias específicas. En ambos casos, con todo y que Pedro y los demás eran pescadores experimentados, era una realidad que no habían pescado nada. Y en aquel momento, y sobre todo pensando en la época en la que vivían, no solamente era el trabajo el que les podía dar el sustento, sino que el mismo trabajo y su misma profesión de pescadores era lo que les alimentaba como tal. Además de que seguramente comercializaban con el pescado, etcétera. Lo cual, en términos humanos, el trabajo y la comida representan la vida, representan el sustento. Y es interesante que en ambos episodios no logran, con toda su sabiduría, con todo y el gran conocimiento que tenían y la experiencia y la práctica, no pudieron pescar nada, porque al final se nos recuerda que una realidad, dicho sea de paso, la provisión del ser humano, la provisión del proveedor del hogar, la provisión viene de Dios, no de nuestra expertise, no de nuestro esfuerzo, si bien hay que ser esforzados, pero al final el que decide, el que pone ahí los peces para que podamos echar las redes y que salgan, no somos nosotros. Nosotros no dominamos el mar, no tenemos dominio sobre las circunstancias de este mundo, pero Dios sí. Él es el que pone los peces al final. Nosotros sabemos echar la red, sabemos recoger la red y comercializar con los peces, pero los peces los pone Dios. Y en ese caso, Pedro no había podido pescar nada, en ambos casos. Y entonces, ante la imposibilidad del hombre, viene la instrucción de Jesucristo. Echa la red a la derecha. Y luego viene, es la segunda parte, ¿no? La instrucción. La instrucción. Se acerca a Jesús y luego da una instrucción ante la imposibilidad del hombre. Posteriormente viene la parte que nos toca, la parte que le tocó a Pedro y la parte que nos toca como seres humanos. Y es aquí el punto crucial en donde se va a definir si nosotros vamos a ser personas inteligentes,
sensatas para reconocer en nuestra vida que necesitamos a Dios, que Dios es el diseñador inteligente, creador del cielo y de la tierra, y que Jesucristo es su Hijo y que obtiene y posee una sabiduría divina superior a cualquier clase de sabiduría que nosotros pudiéramos obtener por nuestra propia cuenta, y entonces tomar la decisión de hacerle caso o ignorarlo. No podemos hacer otra cosa más que hacerle caso a Jesús o ignorarlo. Y ahí Pedro pudo hacerle caso a Jesús o ignorarlo. Y decidió hacerle caso. Siguió las instrucciones de Jesús. En ambos casos, tanto en el primer encuentro como en este episodio de Juan capítulo 21, y echa la red por la palabra de Jesús. Y aquí hay mucho que decir. Ya estamos por cerrar con este primer episodio, pero no nos queda más que resaltar el hecho de que cuando seguimos las instrucciones de Jesús, por más duras, difíciles o hasta ilógicas que nos parezcan, la bendición va a venir. Porque al final todo depende de Dios y esto es difícil de que lo asimilemos, sobre todo pensando en un contexto adulto, en donde día a día nos vemos contrapuestos con ideas y filosofías que en el mundo se nos presentan a través de las redes sociales, a través de las pláticas sociales, a través de las películas, de las series, de lo que tú quieras. Ideas que se contraponen a seguir las instrucciones de Jesús, que muchas veces se tienen que seguir por fe, por el simple hecho de que Jesús en su palabra dice que hagamos esto y que no hagamos aquello. Pero es solo siguiendo las instrucciones de Jesús que vamos a poder obtener la verdadera bendición, que vamos a poder realmente tener tal abundancia, y no solamente hablo de lo económico, aunque lo incluye, pero la abundancia espiritual, la abundancia emocional, la abundancia familiar, la abundancia de satisfacción, de propósito en la vida, de seguridad y de estabilidad, solamente a seguir las instrucciones de Jesús. Aunque nosotros digamos, pero es que ¿cómo? Si yo ya eché todo el día la barca, las redes, quise decir, y ahora estuve echando aquí, allá, no, aquí ya no hay nada, no se va a poder pescar nada. Pero si Jesús dice, vuélvelas a echar, hay que entender que el que lo dice es el que tiene el control y la autoridad para bendecirnos y darnos de un momento a otro. Ahí es donde radica la fe y la obediencia en Jesús, de creer que Él tiene el poder y la autoridad para hacer y bendecirnos cuando Él quiera. Y luego viene el tercer punto, que es cuando Jesús muestra su poder. Muestra su poder. Y por último, tanto en el primer encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro como en este episodio de Juan capítulo 21, vemos que tras mostrar su poder de una manera impresionante, Jesús nos delega una tarea. Y es aquí donde viene el nuevo enfoque y el propósito en la vida. No solamente es buscar el milagro o la ayuda de Jesús para un evento específico en nuestra vida y después decir, gracias Jesús, ahora ya me voy a seguir con mi vida. No, Jesús quiere sí bendecirnos, sí ayudarnos con la situación específica por la que tal vez estamos atravesando en este momento, pero para encaminarnos a una vida y un propósito glorioso, en donde transforme nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar. En el primer encuentro que el Señor Jesucristo tuvo en Mateo y en Lucas con Pedro, al final le dijo, te haré pescador de hombres, dando a entender de que ahora ya no iba a pescar peces, sino que ahora iba a estar encargado y su labor principal como siervo, como paladín de Jesucristo iba a ser ir por las personas para traerlas a Jesús. Y aquí en Juan capítulo 21 no es la excepción, porque pasado el versículo 15 de Juan capítulo 21, Jesús tiene una conversación muy personal y muy delicada con Pedro y le delega una tarea y le dice, apacienta mis ovejas. A nosotros, como personas, se nos delega en la Biblia, a partir de Jesús, varias responsabilidades y varios propósitos que Dios nos va mostrando en nuestra vida. Y es imperativo que si hemos de adquirir la bendición de Dios que Él ya ganó para nosotros a través de Jesucristo, consideremos que ya no debemos perseguir lo que en el mundo se le llama como nuestros sueños. Y esta idea romántica de que vamos a cumplir nuestros sueños y nuestras metas, no. Si hemos de creer verdaderamente en Jesucristo, nuestros sueños deben estar sujetos
a el llamado y el propósito de Jesucristo. Y es ahí, entregando ese sueño, que para muchos de nosotros es lo más preciado, lo más guardado, lo más reservado, lo más intocable que hay en el corazón, es el momento en que agarremos eso, lo saquemos de ese cofre del corazón y se lo entreguemos a Jesús, cuando realmente vamos a poder disfrutar y vivir una vida plena y satisfactoria. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras nosotros no estemos dispuestos a entregar esos sueños, esos propósitos que nos hemos impuesto o que el mundo nos ha impuesto para decir, Jesús, aquí está, si tú quieres que siga esto, adelante, y si quieres que siga otra cosa, adelante, pero muéstrame porque quiero hacer tu voluntad, porque sé que aquí siguiéndote, me lo has demostrado con estos milagros, me lo has demostrado con tus portentos, siguiendo tus instrucciones, tendré plenitud de vida. Es en ese momento cuando podremos disfrutar de una manera palpable la satisfacción de vivir la vida cristiana, que evidentemente no está exenta de sufrimientos. El sufrimiento y el padecimiento es parte de la vida cristiana, como está escrito en la Biblia. Cualquiera que quiera vivir piadosamente enfrentará la persecución, pero el cristiano, y eso es muy interesante para otro tema, tal vez, puede, puede tener contentamiento, paz, satisfacción y alegría en medio del sufrimiento, solo gracias al poder de Jesús en su vida y que constantemente ha visto la intervención de Dios en su vida. Eso es algo que también caracteriza a los cristianos, que en medio de una tribulación o de una crisis, cuando sería congruente o normal para otras personas que estuviera arrancándose los cabellos de la cabeza, mordiéndose las suyas y sufriendo desesperadamente, puede experimentar paz. No es que va a estar riéndose, ¿no?, a carcajadas de la vida, pero puede experimentar paz y estabilidad en medio de la crisis gracias a que conoce que su Dios, que su Señor, es capaz de poner los peces en el lugar que Él quiera, en el momento en el que Él quiera. Solamente hay que someternos y sujetarnos a Él. Y Él es bueno. Y me gustaría cerrar resaltando este hecho tan significativo que parece poco, pero la comida en la Biblia tiene un significado muy importante, una connotación emocional, hasta humana. ¿Cómo es que Jesús no llega en este capítulo 21, no llega a manifestar su poder e inmediatamente a exhortarles o a enseñarles o a instruirles? Come con ellos, pasa tiempo con ellos, disfruta su convivencia con ellos, disfruta sus pláticas con ellos. Después de que reconocen que Jesús era el que estaba ahí en la playa, se acercan y Jesús ya tenía preparadas brasas y encima un pez y además pan. ¿De dónde lo sacó? El Señor es poderoso y Él seguramente lo apareció. ¿A qué sabría ese pez? ¿A qué sabría ese pan sacado directamente de la cocina de Jesús? Qué maravilloso es pensar en estas cosas de las que a veces se profundiza tan poco, pero Jesús quiere pasar tiempo con nosotros y Él realmente se agrada de nuestra conversación. No se agrada de que nosotros pequemos, pero se agrada de nuestras personas. Nos ve con esperanza y sobre todo si ya hemos creído que Jesús realmente cubrió y pagó la deuda de nuestros pecados hace 2000 años en la cruz, lo que se le conoce como recibir a Jesús, y realmente hemos creído eso en un momento específico de nuestra vida, hemos de saber que somos salvos por Cristo, salvos de la condenación, aunque sigamos pecando, ya hemos sido rescatados y salvados. Y si es así, es bonito pensar en esto, que Jesús se agrada de nosotros. No porque seamos perfectos, sino porque si hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, dice Efesios capítulo 1 que somos aceptos en el amado. O sea que para Dios somos aceptos, no por nuestra multitud de buenas obras, no por nuestra apariencia, no por nuestra forma de hablar, no por creer en Jesús, porque Él pagó por nosotros y eso nos hace aceptos, porque Dios ve a Jesús en nosotros.
Cerramos con este primer episodio. Fue una reflexión breve de Juan capítulo 21, uno de los cuadros más emocionalmente significativos para mí, para su servidor. Y los dejo aquí con este episodio. Prepárense para el segundo episodio de esta nueva sección. Esto fue Aguas en Cuello, habla y no calles. Les pido por favor que si les gustó este contenido, por favor apoyen el canal, suscríbanse a nuestras redes sociales, apoyen nuestra comunidad y sobre todo compartan con alguien que crean que les va a ser de utilidad y de bendición este contenido y difundamos las historias de la palabra de Dios. Habla y no calles. Hasta la próxima.